Hola, bienvenidos a este nuestro encuentro que hemos dado en llamar Creando Conciencia, un espacio de ustedes y para ustedes. Bueno, hoy tengo el honor de tener una invitada que nos va a hablar sobre un tema realmente muy importante para nuestra salud, sobre kinesiología y fisioterapia, que son pilares fundamentales para nuestra salud. Nosotros sabemos que con el correr del tiempo, con el paso de los años, nuestro cuerpo se va transformando y necesita una ayuda, necesita un apoyo, y qué más que este tipo de profesión. Tenemos que tener en cuenta que no solamente hay que acudir al kinesiólogo y fisioterapeuta cuando algo nos duele, cuando tenemos una lesión o cuando nos manda nuestro traumatólogo o médico clínico. Tenemos que acostumbrarnos de manera preventiva a hacer los chequeos correspondientes. ¿Para qué? Para tener una buena calidad de vida. Bien, el tema que nuestra entrevistada hoy nos va a comentar realmente es apasionante. Es prevención y recuperación en lesiones desde los 35 años en adelante, ¿sí? Bueno, se las voy a presentar. Hoy estamos con Rosana Glasberg. Ella es licenciada en kinesiología y fisioterapia. Ella trabaja en su centro Glasberg, conjuntamente con su hermano, que es médico, traumatólogo, especialista en cirugía de manos. Así que, ¿qué más que poder compartir con ella este momento? Porque realmente les va a ser de muchísima utilidad. ¿Me acompañan? Bueno, Rosana, es un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, desde el vamos, sé que venís de una familia que tiene que ver con el arte de curar. Tu papá fue un prestigioso kinesiólogo aquí en Rafaela. Y bueno, y ahora, juntamente con tu hermano, que seguís esto que probablemente también venga por genética familiar, pero también hay una vocación, ¿no es cierto?, detrás de todo esto. Antes de comenzar, quiero preguntarte algo para que se lo dejes claro a la gente. ¿Qué diferencia o qué similitud hay entre la kinesiología y la fisioterapia? En realidad, inicialmente, como lo fue mi papá, se estudiaba kinesiología. Luego, en el transcurso de los años, se agregó la licenciatura de kinesiología y fisioterapia, entendiéndose como disciplina de la salud que estudia el movimiento del cuerpo humano a través de la aplicación de diversos métodos físicos o naturales. Físicos, cuando hablamos de métodos físicos, hablamos de la aplicación de ultrasonido, magnetoterapia, electroestimulación, ¿sí? Y naturales a través de distintas técnicas manuales. ¿Sí? Y a través de ejercicios. Claro. A mí me gustó cuando hiciste la presentación de esta entrevista y hablaste en un momento de prevención. En el transcurso de los años, la kinesiología y la fisioterapia ha evolucionado un montón y dejó de centrarse solamente en el tratamiento solamente de la lesión per se, para también hablar de la prevención. Exacto. ¿Sí? La prevención tan importante en la vida cotidiana, no solamente en la práctica del deporte, sino en las actividades de la vida diaria en general. Sí, sabemos hoy que cada vez más gente practica deporte para mejorar su calidad de vida, ¿sí? Y la salud. Los mayores de 35 años empiezan a practicar después de haber dejado mucho tiempo deportes que necesitan o quieren retomar debido a largos periodos sin haber entrenado, por ejemplo, después de haber empezado una carrera, ¿sí? El trabajo nos devora, estuvimos mucho tiempo abocados quizás al trabajo, a la familia, y queremos retomar desde algún punto una actividad física. Una actividad física. Y a veces retomamos las actividades no teniendo en cuenta algunos factores que son fundamentales para nosotros.
Y a partir de los 50, a partir de los 35, perdón, a partir de los 35, 40 y 50 hay muchos cambios. Y hay uno que es inherente a la condición humana, que es el envejecimiento. ¿Cierto? Claro, exacto. Es algo con lo cual no podemos luchar. Nosotros siempre en fisioterapia decimos que la mejor lesión es la que no ocurre nunca. Exacto. Pero bien, entendemos que suceden muchas cosas a partir de los 35. Una es la pérdida de masa muscular. En la mujer es mucho más evidente que en el hombre, claro, debido a los periodos hormonales en los cuales tenemos que lamentablemente transcurrir. Otra es la falta de movilidad articular, la rigidez, tanto en los ligamentos como en nuestros tendones, que generan también una diatesis o una predisposición a padecer algunas lesiones. Cuando me refiero a lesiones, manejando este rango etario, me refiero a cuando nos plantamos en los deportes amateur, entiéndase. Vamos a jugar al pádel, vamos a jugar al tenis, vamos a jugar al golf, vamos a jugar al básquet, al fútbol, o por ejemplo, en mi grupo que yo comparto, vamos a correr, siempre. Entonces, normalmente aparecen lesiones en cada una de estas distintas disciplinas. Por ejemplo, dolores musculares, dolores articulares, dolores en las rodillas, esguinces, desgarros. ¿Pero hay alguna manera de prevenirlos esto antes de comenzar esa actividad física? O porque hay gente que se larga a hacerla y bueno, ni siquiera hizo una elongación, ¿no? Siempre es el problema. Siempre es el problema porque a partir de los 35 o 40 retomamos alguna actividad pensando que tenemos 20. Y en realidad nuestro cuerpo se comporta de una manera a los 20, de otra a los 30, exacto, a los 40 y a los 50, bueno, también. Sí hay un montón de maneras de prevenir. Por eso hablamos siempre de hacer una evaluación funcional, donde nos plantamos a la hora de elegir qué deporte es para nosotros, siempre. Desde nuestro lugar, el fisioterapeuta, porque nunca trabajamos juntos, siempre trabajamos. Lo lindo de esta profesión es trabajar en un equipo interdisciplinario. Y cuando me refiero al equipo interdisciplinario, me refiero a una impronta muy importante, ya sea del médico, del nutricionista, del ortopedista, de un montón también de profesionales que nos ayudan a abordar el ser humano, que es como ser es una unidad biopsicosocial, ¿sí? No somos solamente un hombro, un codo, un pie. Tal cual. Entonces nosotros lo que hacemos es realizar una evaluación funcional a través de distintas técnicas, métodos, ver cómo estamos de fuerza, ver cómo caminamos, evaluar nuestros hábitos. Y cuando me refiero a hábitos tengo que mencionarlo porque en las actividades de la vida diaria no van a ser solamente deporte, tiene que ver mucho también el tema qué profesión tenemos. Actividad laboral. Exacto. Y ahí empiezan también las malas posturas, vamos a ser honestos. Que cuando sos chico uno no tiene mala postura. Bueno, a veces ahora los chicos con muchas pantallas. Pero si no, nosotros vamos como queriendo que nuestro cuerpo se adapte a la situación y bueno, ya empezamos con los problemas posturales y que realmente es lo que decís vos, que eso hay que prevenirlo, ¿no? Sí, sí. Y es re importante también hablar de esto porque la prevención es la base de todo, siempre. Y por eso también hablo de la prevención en las actividades de la vida diaria y no solamente en el deporte, porque el deporte como no somos de élite, va a ser una parte de nuestra vida. Entonces, es importante el manejo de las cargas, cómo nos sentamos, cómo dormimos también. Y a veces uno no le da tanta trascendencia al descanso, y el descanso es fundamental. Cómo vamos a dormir, en qué postura, si dormimos boca arriba, boca abajo, qué colchón elegimos, de qué manera nos acomodamos y cuánto dormimos también. Porque hay una famosa frase que utilizo siempre, a pesar que en mi grupo de corredores no le dan mucha trascendencia o importancia, es que el descanso también es parte del entrenamiento. ¿Qué sucede? Si uno no descansa bien y nos levantamos mal dormidos, con una carga, porque muchas veces seguro con una carga de estrés importantísima. A veces hay un montón de cuestiones que marcan el cómo vamos a empezar el día. El dolor en las articulaciones temporomaxilares, el dolor en cervicales, el sentirse que uno durmió pero no descansó. Y si sumado a todo esto, cuando nos levantamos de esa manera y no estamos en nuestro 100%, ¿sí? Salimos a entrenar.
Es difícil poner todo en su conjunto, es algo muy utópico, pero es algo que nosotros siempre hablamos y tratamos de concientizar porque nos lleva a conocer nuestro propio cuerpo. Es saber determinar qué sentimos, cómo estamos y cuándo es el momento de parar. Cuando estamos con pacientes, el momento de decir cuándo parar es muy difícil, porque uno quiere siempre, por ejemplo, en un entrenamiento de running, uno quiere terminar la carrera, claro, o uno quiere terminar de correr, o uno quiere terminar con los 10 kilómetros. Y quizás en ese terminar no prestamos atención o no tenemos conciencia sobre lo que sucedió durante todo el día, o cómo nos sentimos mecánicamente. Sí. Entonces, en la prevención, cuando los pacientes llegan a nuestro consultorio, el todo es fundamental. Por ejemplo, hoy hablamos en la prevención cuando hablé de hábitos posturales y hábitos en el descanso. En los hábitos posturales, si una persona pasa mucho tiempo detrás de una oficina, bueno, la posición en cómo nos vamos a sentar, en cómo vamos a estar ubicados, cómo nos vamos a poseer, qué tipo de descanso, qué tipo de pausas activas van a ser necesarias. Exacto. Porque uno tiene que también tener en cuenta que horas y horas de estar sentado en la misma posición Exacto. van a llevar a un hábito. Por lo general, nosotras en las mujeres llevan en una posición de derrumbada hacia adelante y en el varón también. Sí. Entonces, ahí cuando hablé también de disciplina, de un trabajo interdisciplinario, voy a hablar también de qué importante es la parte del gimnasio en nuestras vidas. Hoy está, y no me gusta hablar de moda, pero lo celebro porque cada vez más gente asiste a los gimnasios. O sea, se van concientizando cada vez más de la importancia que tiene, ¿no es cierto? Sí. Y se adecúa, se supone que se adecúa cada gimnasia a cada individuo, a cada paciente, porque no es decir, bueno, me voy al gimnasio y me pongo a hacer esto, lo otro, una máquina, no, yo creo que tiene que ser también guiado por ustedes para que saber, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la condición física, qué tipo de ejercicio debe hacer. Claro. ¿No? Lo lindo es que ahora los profes se están formando un montón y trabajamos en equipo. Fortalecer nuestros músculos, proteger nuestras articulaciones. Entonces, eso es lo fundamental cuando uno realiza una evaluación de un paciente en su totalidad, es ver, bueno, dónde necesito ajustar, qué tipo de trabajo necesita este paciente, hablar con el profesor de educación física y trabajar en conjunto para determinar qué tipo de práctica deportiva va a llevar a cabo y en base a eso se hace un entrenamiento, por supuesto, personalizado para esa persona. Sí o sí, la base hoy es la fuerza muscular. Hoy hablamos de la masa muscular, que es lo primero que a partir de los 35 años y de manera sostenida te cae. Se va perdiendo. Sí, en eso siempre vamos a marcar el ritmo. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a condicionar en su todo. También a mí me gusta decir que los entrenamientos a veces una en la vorágine de la vida, que vamos todo tan rápido, nos manejamos, corremos, queremos empezar a entrenar y ya correr 40 kilómetros. Exacto. Es difícil también posicionar el entrenamiento y decir, bueno, ¿dónde estoy parada? Ahí entramos en juego nosotros, junto con los profes, junto con un entrenador también, junto con un nutricionista, porque a la hora de entrenar también tenemos que manejar muchas otras cuestiones que son nuestra nutrición. O sea, y saber hasta que hay un límite, qué es lo que se puede hacer y hasta dónde llegar, ¿no? No exigir más de lo que realmente tiene que ser, y no por cuenta propia, sino guiado por ustedes, que son los que saben y van a indicar lo justo, lo preciso, lo necesario. Sí. Durante todo este tiempo, desde que habrás visto a tu papá y demás, ¿qué evolucionó a favor con respecto a la kinesiología y la fisioterapia? Ya me refiero no solamente más allá de los elementos que se puedan utilizar, sino ustedes como profesionales, ¿qué avance viste? ¿Qué cambios has visto desde aquella época hasta ahora? Creo que, y es una opinión personal, es la injerencia que tenemos en la vida cotidiana de las personas. Quizás antes necesitábamos mucho esta prescripción médica que nos dolía la rodilla o teníamos una lesión en el cruzado y nos venían a ver. Hoy la gente asiste para prevenir y para tratar de llevar una vida mucho más sana, ¿sí? Y la kinesiología se fue dividiendo en distintas ramas. No tenemos solamente, nosotros nos dedicamos pura y exclusivamente a la ortopedia
y a la traumatología, ¿sí? Pero hay mucha injerencia de la kinesiología en geriatría, la kinesiología en pediatría, la kinesiología en neurología, la kinesiología en épocas de COVID, en aparato respiratorio, ¿sí? Fue evolucionando y transformándose. También todas las otras disciplinas, como son la osteopatía, la quiropraxia, ¿sí? Todas forman parte de un todo, ¿sí? Y todos llevan a un mejor bienestar y a una mejor calidad de vida, porque en definitiva lo que estamos buscando es eso. Siempre va a ser eso. ¿Y cuáles exactamente son las lesiones más características a partir de 30, 35 años que vos veas o que se pueda diferenciar de edades anteriores o ya cuando, bueno, vamos haciendo más adultos mayores? ¿Cuáles son las lesiones más típicas que vos encontrás en tu consulta? Bien, yo las divido en dos. A partir de los 50 aproximadamente, entre 48 y 50, las mujeres que empiezan en la edad de la menopausia comienzan con los hombros congelados. Hoy se está estudiando mucho el hombro congelado en la parte de la menopausia. ¿Sí? Los hombres tienen también dolores Te pregunto, sí. ¿Y qué es el hombro congelado? El hombro congelado es la pérdida del rango de movimiento. ¿Sí? El hombro es una anartrosis que tiene todos los movimientos, la flexión, la extensión, la rotación externa, la rotación interna, la circunducción, al igual que la cadera. ¿Sí? La mujer hoy tiene, y me llamó poderosamente la atención porque estoy trabajando con muchas pacientes que tienen hombros congelados. Y hoy sabemos que tiene mucho que ver con esta edad, ¿sí?, de menopausia. En los hombres, a partir de los 40, los hombros dolorosos también son un problema, por ejemplo, el manguito rotador. Exactamente. ¿Sí? Porque o trabajan mucho con las cargas, o en casa, o practicando algún deporte, tenis, ¿sí? A partir de los 60, la cadera siempre es el gran debut, tanto en mujeres como en hombres, ¿sí? Y seguido un poquito más en edad, la columna vertebral. La columna, sí, en su totalidad, sí, o sea que... Independientemente de que alguna persona pueda llegar a tener una escoliosis de base, pero la escoliosis ya es heredada. Sí, tal cual. Pero bueno... y se detecta más temprana edad. Una escoliosis por lo general se detecta a temprana edad. Sí, siempre a partir de... otro, Y de pronto también tenemos aquellas lesiones que pueden pertenecer o que pertenecen a las diferentes actividades laborales, ¿no? Porque... no es lo mismo a lo mejor estar sentado en un escritorio, que si bien conlleva su problema, porque como decís vos, mal posición de la columna, de las cervicales, mal apoyo, también hay determinados tipos de actividades que a lo mejor influyen para tener problemas a nivel óseo-muscular, ¿no? Y articular. Claro, es lo que yo también te decía. A la hora de practicar un deporte amateur, las personas que pasan mucho tiempo detrás de una oficina, y cuando digo mucho tiempo me refiero a 8 horas, ¿sí? Lo cual es un periodo muy largo de inactividad y de movilidad. Ahora están muy de moda las pausas activas y yo las celebro porque es salir cada 2 horas y realizar ejercicios de movilidad articular, lo cual es fundamental para no pasar muchas horas en la misma posición, ¿sí? Entonces, lo que siempre están a la orden del día son las lumbalgias y las cervicalgias, ¿sí? Por la posición. Y uno trata de estar siempre en una posición ergonómica, en 90 grados, sin cruzar las piernas, con los codos apoyados sobre el escritorio, pero llega un momento donde involuntariamente y el cansancio nos gana y llevamos a este derrumbe hacia adelante, ¿sí? Es la posición de los brazos hacia la retropulsión, la hiperextensión de la cabeza y bueno, del cuello. Y bueno, entonces terminamos el día casi como arañando y diciendo, bueno, tengo que ir a entrenar ahora, con un poco de dolor, con un poco de molestia, ¿y cómo lo hago? Lo hago de la mejor manera que puedo, pero ahí es donde estábamos hablando de la prevención. Si yo combino los días de entrenamiento, de salir a correr, ir a jugar al tenis, ir a jugar al fútbol, con un entrenamiento de gimnasia, de fortalecimiento, voy a ayudar mucho a esa postura técnica, ¿sí? De derrumbado. Porque lo que necesitamos justamente es un sostén, tener fuerte a nuestros músculos para mantener una postura erecta, ¿sí? Entonces hablamos mucho de qué importante es fortalecer para cuidar.
Tal cual. Y bueno, por ejemplo, lo que vos decías de las lumbalgias, muchas veces tenemos la mala costumbre de cuando nos agachamos, en lugar de agacharnos flexionando las rodillas, agachamos con las piernas rectas. Y ahí, bueno, empezamos a tener algún que otro dolorcito que realmente a veces nos pone muy mal. Igual los odontólogos a veces tenemos problemas cervicales porque en lugar de hacer mover la cabeza al paciente, más una vez la movemos nosotros y bueno, y tarde o temprano eso repercute. Bueno, yo sé que vos tenés una actividad maratonista y realmente impresionante. ¿Nos puedes contar un poquito? No, porque nos interesa, es una maravilla. Sí. A mí me gusta decir que siempre las pasiones son los que movilizan nuestra vida, ¿sí? En un momento determinado, antes que nazca Zoe, que es mi hija de 11 años, decidimos con mi grupo de montaña también empezar a correr. Y lo hacemos de manera muy, muy liviana. No somos para nada maratonistas elitistas en absoluto. Tenemos pausas y pausas activas importantes, pero lo hacemos como actividad social también. Es algo que personalmente yo disfruto muchísimo, disfruto de la actividad y disfruto de la compañía. Uh-huh. Y son esos 45 minutos donde uno se abstrae de todo y se lo dedica a uno mismo. El correr, el estar afuera, aislada o sin contaminación de los mismos problemas de las actividades. Es desconectarte sí. de lo que cotidianamente nos está sucediendo siempre o comprimiendo, sí. Y, por ejemplo, ¿qué aconsejarías vos en pacientes de esta edad, de 35 en adelante? ¿Cuántas veces a la semana se tiene o que practicar un deporte o ir a un gimnasio? Porque hay veces que hay gente que se pasa, ¿no? Hay veces que quieren ir todos los días al gimnasio y en lugar de estar una hora a lo mejor están mucho más. Porque también eso tiene que tener una disciplina, el cómo se ejerce ese deporte o esa gimnasia. El encontrar el equilibrio va a ser siempre el desafío en todos los órdenes de la vida. Personalmente es lo que más me cuesta. Lo ideal a veces es tan utópico. Existen personas que son súper disciplinadas, que tienen mucha constancia, pero bueno, voy a hablar de un común de la gente. Lo ideal serían 3 veces a la semana y combinando siempre los ejercicios en el gimnasio, que es fundamental, con ejercicios de estiramiento y aparte una actividad aeróbica. Sí o sí, la actividad aeróbica tiene que estar, por supuesto, no es lo mismo a los 35, a los 45 o a los 50. Claro. ¿Sí? Entonces, una persona de 45 va a tener otra intensidad, otro tipo de entrenamiento y va a tener también otro programa en el gimnasio. Para eso están los profes, que hoy estudiaron un montón y la tienen re clara y cada vez están más personalizados y abocados en este tema para ayudarnos. Entrenamientos más personalizados. Por supuesto. Eso es fundamental. Sí. ¿Y la caminata? ¿Qué me decís de caminar? Sí. La caminata es algo que yo celebro muchísimo. La caminata no mirando vidrieras, sí. Fabuloso, sí. La caminata es bueno siempre y cuando no haya algún problema articular importante. Llámese artrosis severa de cadera, sí, o artrosis severa de rodilla. Pero la caminata es una actividad al aire libre donde uno puede distraerse, hacerla con alguien o hacerla solo también, porque esto es como, no dependemos de alguien, salimos y salimos. Claro. Celebramos siempre que alguien nos acompañe, que es lo más lindo del running, tener una compañía. Esta es mi valoración personal. O salir sola, sí. En mujeres, a partir de los 35, 45, el footing, a las que no les gusta correr, claro, es fundamental. De 3 a 4 veces por día la actividad cardiovascular tiene que estar sostenida. Lo más difícil es tener la constancia de lograrla y tener ese equilibrio. Es decir, bueno, a pesar del cansancio que yo tuve hoy en mi día, me cambio, me pongo las zapatillas, dejo mis problemas y salgo. ¿Y es todos los días que se tiene que salir a caminar o se puede alternar o...? Y lo ideal sería, es difícil porque en cada uno va a tener su librito. Yo personalmente, a mí me gusta estar en esta alternancia para no sobrecargar tanto a nuestro cuerpo. Porque, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros decimos que aparecen las lesiones por overuse, se llaman lesiones por sobreuso, ¿sí? Probablemente
Cuando pase eso, nuestro cuerpo nos va a hacer un llamado. El llamado es, ay, me duele el tobillo, ay, me duele la rodilla. ¿O me acalambré? O me acalambré. Y a veces el calambre parece como un desgarro. Y el desgarro, ojalá tuviéramos un botoncito de on y de off para decir, bueno, estoy 15 días y ahora vuelvo otra vez a la práctica. El respetar los tiempos de recuperación biológica es fundamental. El hacerle caso al fisioterapeuta también es fundamental. Y el entender que a veces volver a una disciplina, por más que no duela, tampoco es lo ideal, porque es ahí donde, lamentablemente, vuelven a suceder las lesiones. Nosotros le decimos lesiones recidivantes. Entonces, lo ideal siempre es retomar después de una lesión, por ejemplo, un esguince, Sí. desde un lado muy integrativo. Es decir, bueno, yo vuelvo después del esguince, fui de la fisio, fui al gimnasio y voy a trabajar la fuerza, la coordinación, la propiocepción. Pero Ajá. voy a retomar la práctica deportiva desde otro punto. Ajá. Desde otro. ¿Y desde tiempo otra que mirada. se debe caminar? ¿Cuánto? ¿Una hora? Y siempre de lo lento, lo gradual a lo progresivo. Por eso insisto que a partir de los 35 no vamos a salir a correr como si o caminar como si tuviésemos 20. Siempre se empieza de manera progresiva. Media hora, 35 minutos, 45 minutos hasta llegar a la hora. Bien. ¿Sí? Sin tener ningún dolor, porque el dolor es el que nos va a mover la aguja. Claro, va a Siempre, imposibilitar y sí. nos va a decir hasta acá llegás. Insistir Exacto. por Exacto. pensar que nos va a hacer bien, tampoco Estamos es la cometiendo un solución. error. Sí. Bueno, ¿qué querés transmitirle a nuestra gente, así como cierre con esto, para concientizar sobre la prevención? Yo creo que hay dos cosas. Primero, la prevención es fundamental. En el momento que dejemos de movernos, es el momento que nos va a ganar siempre la aparición de lesiones. El saber moverse y el saber escuchar a los profesionales de la salud es fundamental, ¿sí? Hacer las cosas con pasión y vocación también. Esto siempre se lo recargo a cada uno de mis pacientes. Uno tiene que hacer lo que a uno le apasiona y lo que a uno le gusta. Por deber es muy difícil que uno se enamore de algo, porque es quizás utópico lo que planteé, pero la actividad física la tenemos que disfrutar, Exacto. la tenemos que elegir. Tenemos que sentir el placer de hacerlo. Así como el trabajo para cada uno de nosotros, eso es una pasión, la actividad también debe de serlo. Y es el motorcito que nos tiene que mover, porque es ese momento donde nosotros estamos haciendo algo para nosotros e invirtiendo en nuestro futuro, siempre. Nos movemos hoy, invertimos en el futuro. Bueno, ¿qué más agregar a todo esto? Imposible agregar más. Clarísima, brillante, Rosana. Así que bueno, desde acá recuerden siempre que somos únicos, somos valiosos, somos irrepetibles y la salud es un derecho universal a la que tenemos que acceder y tener en cuenta que estos profesionales como Rosana Glasberg nos enseñan a tener bienestar y calidad de vida. Sean felices, nos encontramos próximamente. Un gusto. Gracias, Rosana. Gracias a vos.